bendiciendo ricamente. Gracias, hermano, que llevamos a la presencia del Señor. Saludos a su pastor, Víctor Cunningham. Dios lo bendice. Primeramente, bienvenido. Estábamos entrando los saludos. Bienvenido a la iglesia, a una celebración más. Bienvenido a buscar la presencia del Señor. Quiero saludar también a Daniel Amaya. Él me dice: estoy mirando por Facebook. El hermano que estuvimos hablando grandemente, por ahora no tenemos movilidad, no se puede mover, no puede ir a su iglesia y nos está mirando. Lo único que decimos: estamos orando, o estoy orando por lo menos para llegar hasta el final, porque en un momento ustedes desaparecen. Es que tengo que ver que estamos pasando por mi celular viejito y la batería se caduca, así que llegamos cuando la batería llegue. Por lo menos hacia afuera, hacia adentro llegamos hasta el final. Pero qué bueno saber que estamos bendiciendo a muchas personas, no solamente los que estamos acá, sino también los que nos están mirando por Facebook. ¿Quién de los que estamos en este lugar no hemos chocado en el auto mínimo una vez? ¿No? Mínimo, ¿no? ¿Quién de los que estamos acá no hemos chocado mínimo una vez? Muy bien, muy bien. Esa es una pregunta. Ahora otra pregunta. Cuando chocamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Muy bien. ¿Qué más? Mirá vos, eso es la esposa del pastor, lo espiritual, ¿no? Yo no te lo hablaba, pero lo primero cuando uno lo choco, lo primero es no me gusta, no te exactamente, o sea, nos gana el impulso, nos ganan las emociones, el dolor. Y me acuerdo cuando los primeros choques, tuve varios choques, más del choque, entonces como que ya fui a generando sabiduría en ese proceso. Pero lo primero que hacía era que me enojaba, le decía: tiene la culpa, no me viste, y ahora, y me iba. Después me daba cuenta que me preguntaban: ¿y la patente? ¿Y el seguro? Y por lo menos que agarré. O sea, era tanto los nervios que me agarraba y el enojo que me olvidaba de lo que era importante. Lo que tú sí me ibas a servir a mí para poder reclamar y ganar si yo era la víctima, ganar el tema del choque. Después, cuando me había pasado otra oportunidad de eso, agarré un papelito y puse: antes de ponerme nervioso, pedí patente, pedí tarjeta verde, pedí el número de seguro y lo puse ahí en el auto. Cosa que cuando suceda, no me ponga tan nervioso. Ahora, el tema es que cuando chocaba, lo que menos miraba es a los pies que estaba ahí. Volvía con lo mismo. ¿Qué pasa? En esta mañana, el Señor nos quiere hablar, nos quiere enseñar en esta charla, que Él hizo un manual de vida para vos y para mí. Que ese manual de vida que Él nos hizo nos va a ayudar. Por eso el título de esta mañana es Manual de Vida. ¿Por qué? Porque el manual de vida nos enseña cómo funcionar, cómo procesar, cómo actuar cuando chocamos en esta vida. Y no solamente cuando chocamos en la vida, sino cuando nos choca en la vida. Porque muchas veces las situaciones, los problemas, no es que los generamos nosotros, sino que nos generan afuera. Ahora es cómo actuamos cuando realmente estamos pasando. ¿Nos gana el impulso? ¿Nos ganan las emociones? ¿O vamos al manual de vida, que ahí tenemos las instrucciones justas de cómo actuar en cada situación que estamos pasando? Los que tenemos auto, ¿cuándo? Cada uno tiene su manual. Ahora, ¿cuándo leemos el manual del auto? Dijo Cristian Nunca: yo, ¿sabes cuándo miro el manual del auto? Cuando se me prende una luz en el tablero. Recién cuando se me prende una luz en el tablero, digo: a ver qué significa esta luz, y ya fundí la luz.
Ahora, que esto no nos pase en la vida. Que no vayamos al manual de vida que Dios nos dio cuando choquemos. Al manual, a la palabra de Dios. Dios quiere y nos quiere enseñar que tenemos que leerla, saberla, antes que vengan los problemas difíciles. Antes que venga la circunstancia, porque todo lo que estamos acá, si no estamos pasando por un momento difícil, vamos a pasar por un momento difícil. No porque sea profeta, sino porque dice la palabra, los días malos van a venir. Y cuando vos menos te descuides, hay unos días malos. Ahora, lo importante de eso es saber cómo vos y yo actuamos en ese momento difícil. Hace poquito me sonó el teléfono y apareció un contacto que hacía rato que no me aparecía, no lo conocía, porque habrá cambiado el teléfono y me parecía como que NN, pero. Y me manda un mensaje, dice: Feli, quiero hablar con vos. Es un hermano que hacía años, y hace años que se dejó congregar con nosotros y congregaba acá con nosotros. Me dice: Feli, quiero tener un café con vos. No ando bien. No ando bien por un montón de situaciones. Y bueno, cuando quiera, tomamos un café. Ahora, es necesario esperar, no sé, 9, 10 años, o 15 años, para empezar a decir: necesito leer el manual de vida. Porque seguramente en los momentos que estaba andando bien, de hecho lo quiero mucho, y vino por muchas situaciones difíciles, Dios todavía no estábamos acá, estábamos allá con el niño. Fíjese cuánto tiempo hace que estábamos con nosotros. Dios lo llevó y lo mejoró en su vida, y ¡wow! Se olvidó de Dios. Ahora, ¿cómo actuar? ¿Cómo saber? Por eso me urge saber, hermanos y hermanas, si ustedes están instruyéndose, están leyendo el manual de vida. Porque este es el manual de vida que el Creador de nosotros, juntamente con nuestra vida, nos dio, que es su palabra. Vamos a buscar la palabra de Dios. Vamos a ver San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Y dice así la palabra de Dios: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundado sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvias, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los que vienen a la iglesia, los que hacen las cosas bien, ¿no le van a pasar nada? No. Lo que dice que la lluvia va a caer sobre los que son justos e injustos. Los problemas van a venir. Ahora, ¿saben cuál va a ser la diferencia de las vidas que realmente van a permanecer en las pruebas? Los que están parados sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Cristo es la roca. Por eso es tan importante, hermano y hermana, que vos ames la palabra de Dios. Que vos puedas leer un montón de libros, un montón de cosas que te gusten, pero la palabra de Dios es la que te va a dar
la respuesta, la salida, es la que te va a sostener en los momentos que va a tener. Por eso, número uno, ¿cómo para no caer? Número uno, en la próxima vista, número uno dice, ¿dónde estás parado? Esa es la pregunta. ¿Dónde estés parado? ¿Cuál es la diferencia? No es la diferencia, es dónde estás parado. ¿Estás parado sobre la roca o no? Porque cuando no estamos parados sobre la roca, cuando realmente no tenemos una vida de devoción a Dios, nos pasa como fe cuando chocan. Lo primero que nos gana son las emociones. Viene una prueba, soy tu siervo, soy tu hijo de Dios, estoy ofrendo, diezmo, ¿y por qué te pasan estos problemas? Y nos enojamos con Dios, ¿sí? Ya nos ponemos mal. Y no estoy prosperando, y no me viene esto, no me viene lo otro. Lo primero que hacemos es caernos en una depresión. Y justo suena a decir algo que a este muchacho yo le estaba hablando por teléfono. En todo tiempo hay que hablar la palabra. En todo tiempo hay que fortalecerse en esto. Ahora, ¿saben que la época de invierno, yo ya le dije varias veces a la congregación, que esta época es una época donde los espíritus, donde Satanás con todos sus archienemigos se mueven en estos tiempos grises, fríos? Porque en los momentos donde la gente más se deprime, en los momentos donde las personas, y más llegan los fines de semana, los que están solos, le agarran una depresión terrible. Y ahora, gracias a Dios, nos regaló sol el Señor. Pero esos días que están grises, que llovían, para muchos yo he vivido para estar en la cama, para estar en esa. Pero ¿saben cómo Satanás se maneja libremente en esos lugares húmedos y grises? Por eso es tan necesario, hermano y hermana, que cada uno de nosotros podamos leerlo. Porque van a venir pensamientos destructivos, van a venir pensamientos de desánimo. Y es donde vos tenés que empezar a agitar la palabra de Dios y a empezar a hablar lo que Dios tiene para tu vida. Y ahí es donde en este manual nos damos las garantías. Y hay, cada vez que compras un producto, te dicen, bueno, más de 6 meses no tenés garantía. Ahora, el que diseñó este manual nos da una garantía por vida. Él dice que si vos y yo edificamos nuestras vidas en la roca, nunca caeremos. Y eso es una promesa de Dios, es una garantía que nunca va a caer si vos y yo edificamos nuestra vida. No son 6 meses, nunca. Ay, pastor, pero ¿por qué si me alejo? Si vos haces caso a la palabra de Dios y aferrar tu vida, seguramente no vas a caer. Esa es la primera garantía. Porque si la leo y no la obedezco, ahí está. ¿Sabe una cosa? Hablé de la garantía. Ahora quiero hablar que cuando uno toma un remedio, mira la memoria, cuando uno toma un remedio, ¿qué hace lo primero que hace? Por lo menos lo que tenemos que hacer lo primero cuando leemos es agarrar el prospecto y empezar a ver las contraindicaciones. Cada remedio tiene sus contraindicaciones, hay cosas que nos hacen bien y cosas que nos hacen mal. Ahora, la palabra de Dios tiene contraindicaciones también. Y una de las contraindicaciones que tiene es cuando uno lee la palabra de Dios y no la hace.
Por eso es muy importante obedecer la palabra de Dios, entenderla y hacerlo. Ahora, cuando uno no lo hace, esa es la contraindicación. Al leer la palabra de Dios hay que obedecerle, porque si la leo y no la obedezco, ¿sabe una cosa? Estoy perdido. Vamos a leer la próxima vista para que podamos entender. Fíjense que dice la contraindicación de la Biblia es: si usted aprende la Biblia y no la obedece, usted está condenado por lo que sabe. Cuando usted comprende la palabra de Dios, cuando vos y yo entendemos la palabra y no la obedecemos, la contraindicación es que somos culpables de no hacerlo. Porque cuando estamos en la presencia del Señor, el Señor dice: bueno, a ver, citame este versículo. Y uno lo va a citar, porque si yo no sé, lo vamos a citar. Y el Señor pregunta: ¿y por qué no lo cita? A veces, pastor, entonces lo bueno acá es no saber versículo, porque si no saber, no es así la cuestión. Ahora, la contraindicación de la palabra de Dios es saber la palabra de Dios y no obedecerla. Esa es la contraindicación, es saber y no obedecer. Usted está condenado por lo que sabe. Estamos condenados por lo que sabemos. Vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y dice así la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Además, que este manual tiene contraindicaciones, si sabemos no lo obedecemos, también es terapéutico. La palabra de Dios es terapéutico. ¿Por qué? Porque dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de tu corazón. La palabra de Dios penetra tu vida. Por eso es tan importante, hermanos y hermanas, que te sientes y que puedas tener tiempo de una relación con Dios a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es que vos lees la palabra te lee a vos. Y cuando uno está leyendo la palabra, es como: wow, me está entrando en mi corazón. Me está hablando, me está mostrando ese espejo que me está mostrando realmente cómo estoy viviendo. ¿Qué es lo que está afectando? Dice que la palabra de Dios penetra hasta el punto que sabe lo que pensar. Dios sabe cuáles son tus intenciones. Dios sabe cuando levantás las manos, si realmente la levantás para que te vean que sos espiritual, o la levantás porque estás en adoración. Dios sabe cuando vos estás haciendo un servicio a Dios, si lo haces porque realmente estás adorando a Dios o porque te estás satisfaciendo una necesidad propia. El poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu mayor psicólogo. Él te lee los pensamientos, Él conoce cuáles son tus verdaderas motivaciones. Y dice la próxima vista que vamos a ver, la próxima placa: su palabra llega a lo profundo del corazón y te da el diagnóstico exacto. Cada vez que leo la Biblia, cada vez que la hablo, exactamente me dice por qué estoy mal,
¿Por qué no estoy avanzando? ¿Qué cosas son las que la palabra de Dios te da el diagnóstico exacto? Yo soy una persona que cuando vemos que en lo espiritual hay personas que necesitan, los mando profesionales, los mando a pastores que son psicólogos, que trabajan en esa área. Pero la verdad que yo soy el primero que yo no voy. Porque, ¿qué pasa? Yo creo que a través de la palabra de Dios, si tengo una relación y soy obediente, no hago contraindicaciones, que veo lo que la de hoy y hago otra cosa. La palabra de Dios tiene poder para transformar, para cambiar, para romper toda atadura, para sacarte de todo vicio. Porque dice que Él vino a hacernos libres. Él vino a libertar, a sacar presos a los cautivos, a libertar a los que están oprimidos. Y cuando uno abre la palabra de Dios y lee las historias de Jesús, ahora me estoy enganchando, justo la esposa de un pastor me dijo, ¿no viste? ¿Cómo era el título? Estoy viendo, no me acuerdo el título. ¿Cómo era? Los elegidos. ¿No viste los elegidos? No, la verdad que no. Mirá los elegidos. Ahora estoy enganchado con los elegidos. Un Jesús completamente distinto a lo que venía viendo, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que al estar conectado a la palabra de Dios y empezar a leer las historias, Dios te lleva tu vida a hacerte preguntas, a decirte, ¿estoy en tu corazón? ¿Soy tu Dios? ¿Realmente me estás? ¿Estoy en primer lugar? ¿Soy el centro de tu vida? Es que la palabra de Dios nos confronta de cómo estamos. Por eso es tan necesario, tan importante leer la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios nos tenemos y nos indica en qué estado, el diagnóstico exacto de lo que tenemos. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros tengamos como prioridad y podamos leer este manual de vida? Número 2, ¿saben por qué? Porque es de iluminación, la próxima vista, porque es de iluminación para nuestra vida. ¿Por qué es necesario leer el manual de vida? Porque es de iluminación. La palabra de Dios da luz en los lugares oscuros de tu vida. La palabra de Dios te revela qué cosas son las que tenés que cambiar. Dice el Salmo 119.5, Salmo 119.5, Salmo 119.105. Salmo 119, el salmo más largo que tengo en la Biblia, versículo 105. Y dice así la palabra de Dios: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Este manual me ilumina, me muestra hacia dónde tengo que ir. Él no solamente me ilumina a mí, sino también, a ver si está en la próxima placa, lo que quiero decir, la luz hace desaparecer la oscuridad en nuestra vida y la de los demás. Lo que hace esta palabra es iluminar y hace desaparecer la oscuridad en tu vida y sabe una cosa, en la vida de los demás. Eso es lo lindo cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo me manejo a través de la instrucción y obedezco, pero cuando le hablo a otro, cuando vos le compartís la palabra de Dios. Por eso es tan importante tener grabado en nuestro corazón y en nuestra mente la palabra de Dios, porque Dios te va a poner a un amigo, una amiga, un compañero de trabajo, de facultad, con una necesidad. Y vos vas a tener una palabra de aliento. Y no solamente te sirvió a vos, no solamente la palabra te iluminó el camino para decir, este es el camino por el cual tenés que tomar y este no. Porque Dios dice, tengo para vos un camino de bien, no de mal.
Y esa es una promesa de Dios. Ahora, cuando tu vida no está bien, cuando vos estás pasando por un momento y transitando por un momento difícil, chocaste, ¿será que Dios había diseñado en tu vida ese camino de choque? No, porque yo sé que Dios diseñó un camino de bien para mí y no de mal. Ahora, estoy transitando la voluntad. Yo estaba contando a este pastor que tuvo una charla. Yo transité camino de mal, pero no era malo. Dios me había diseñado un camino y yo había tomado otro y no me había dado cuenta. Yo quería trabajar en una fábrica metalúrgica, mi papá quería que yo trabajara en el negocio de cuando era jovencito. Y dije, no, yo no quiero este negocio, no quiero, pero yo me crié en el negocio, lo primero que quería estar en el negocio. Y Susana en bicicleta, trabajando, vendiendo cositas en el negocio, y yendo a una fábrica metalúrgica, agarró un balancín en la mano. Porque Dios me decía, no es por ahí, no te quiero a vos, porque no te quiero en ese lugar. Y yo lo entendía y digo, no, mi mamá me ofrecía porque ella no podía sostener el negocio solo, me ofrecía. Digo, no, el negocio gracias a mí, yo no se lo quiero. Y empezamos a, no solamente que me agarré la mano, sino que tuve un accidente vehicular cuando íbamos a comprar a Buenos Aires, casi pierdo la vida de mi señora y la de mi bebé. Dios quería que yo transite eso. No, ahora dice, ¿qué mal estaba haciendo? No, pero no era el camino por el cual Dios había diseñado. Era el camino que yo había tomado. Porque ese camino me era favorable a mí. Porque en ese camino yo veía que yo iba a crecer económicamente, que iba a tener independencia. Ahora Dios dice, yo tenía un camino distinto. Cuando entendí ese camino, no solamente el Señor me llevó a trabajar con papá, sino a llamar al pastorado. Ahora entendiste, Felipe. Y de ahí empezamos a tener situaciones difíciles, pero no era lo que tenía antes. Por eso que cuando uno ve que algo está funcionando, ahora, volvamos a lo que yo dije al principio, no agarremos Manuel contra la frente de la Cruz Roja. Leamos antes la palabra de Dios. Tengamos comunión antes, porque cuando vengan los momentos difíciles, vamos a ver cómo actuar. Ahora, yo iba a la iglesia, adoraba a Dios, me había bautizado, pero quería ser independiente de Dios. Por eso es tan importante, hermano y hermana, que usted tenga la palabra de Dios como ese manual de vida que ilumina tu vida, no solamente tu vida, sino la vida de los demás. Cuando leemos este manual y lo obedecemos, es más factible que no choquemos. Es más factible, no digo que no choquemos, pero es más factible que no choquemos. Si agarras este manual, es más factible que no choquemos. Vamos al punto número 3. ¿Por qué es beneficioso este manual? ¿Por qué es beneficioso este manual? La acción eterna. ¿Por qué? Porque es la acción eterna. La palabra de Dios es intergeneracional. Porque dice, ¿qué quiere decir? La acción es eterna. Que la palabra de Dios, funciona y sirve en todas las épocas. Por eso yo puse acá, la palabra de Dios es intergeneracional. Sirve para todas las épocas. Y dice la palabra de Dios en Isaías, busquemos Isaías, capítulo 40, versículo 7. Isaías 40, versículo 7. La voy a controlar. Tuve 2 días en cama, pero no me la agarré. Dice así la palabra de Dios: la hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.
Hay momentos que dice, bueno, ya está. El mundo cambió. Lo que la palabra de Dios decía ya en esta época dejó de funcionar. Ya no sirve más la palabra de Dios. Ya perdió eficacia. La palabra de Dios sirve y funciona y es real en toda la época. Fíjense a qué punto el enemigo quiere que saquemos la palabra de Dios a costado. Que, bueno, yo gracias a Dios hace 6, 7 años más o menos siempre me permiten estar en la parte de examinar cuando los futuros pastores. Cuando van a levantar a pastores, se arma una coordinación de pastores para hacer el presbiterio que hicimos nosotros, para examinar a las personas si están, no somos quién, pero un grupo de pastores de Rosario y a su alrededor, para ver si realmente tienen el llamado o no. Entonces se empieza a hacer preguntas. Y gracias a Dios me convocan, en lo de que estuve como pastor hacia adelante, estoy convocado a estar en esa examinadora. Es muy fuerte porque también uno tiene que estar preparado para poder dar la talla para esas charlas. Pero en el último presbiterio quedé algo que no entendí, algo que no me gustó. Cosas que dice la palabra de Dios. Tenía ganas de casi levantarme y no ser parte de esa mesa coordinadora. Porque yo quiero ser fiel a Dios y a su palabra. Antes que agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Y una de esas charlas, cuando decíamos, bueno, cuáles son las enseñanzas y ordenanzas que Dios nos dio a los pastores, a la iglesia, a los pastores para su iglesia. Y una de esas es la Santa Cena. Una de las ordenanzas, 3 ordenanzas que el Señor Jesús dio a la iglesia, y una de esas es la Santa Cena. Y acá el pastor anfitrión, como los pastores que estaban ahí, dijimos, acá la Santa Cena es abierta. Yo había entendido la Santa Cena como el hermano libre que tiene la Santa Cena 1 hora antes, solamente los miembros. Solamente tienen un grupo muy cerrado, o sea, solamente los miembros, y después que terminan ellos tienen la reunión general. Pero nosotros los bautistas tenemos la Santa Cena con una reunión general. Ahora decía, ¿qué es la Santa Cena abierta? Y decían ellos, la Santa Cena abierta es que todos los que están convocados, los que vienen y se reúnen en la reunión general, todos participan en la Santa Cena. ¿Cómo que todos participan? O sea, usted como pastor tiene que decir, a mí me toca decir, bueno, hermano, se nos está visitando por primera vez y usted viene en la iglesia y está bautizado, está en comunión, puede participar en la cena. Ah, no, ¿a dónde dice? Entonces yo quedé medio tambaleando. Y se dio un par de citas que yo la busqué bíblicamente y no está en su contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Tengamos cuidado. Porque este manual de vida que Dios nos hace para que ilumine nuestra vida e ilumine la de otro, la podemos manejar a nuestra conveniencia. Lo peor que hay es querer hacerle decir al manual cosas que el manual y el autor del manual no la quiso decir. Por eso tengamos cuidado y lo que tenemos que transmitir la palabra de Dios. Por eso yo les digo que me gustaría que esta iglesia sea como la de la iglesia de Belén, que ellos agarraban y todos testificaban a todo lo que el pastor lo dice, todo lo que uno predica de la frente. Le damos un punto bíblico para que ustedes en su casa vuelvan a leer. Y que el Espíritu Santo les revele y les muestre que realmente es lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso, porque hoy están. Porque los tiempos cambiaron, no, los tiempos sí que están cambiando. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tengamos cuidado de que queramos hacer decir la palabra algo que nunca fue intención de Dios. Porque la palabra nunca cambia.
No vamos a querer hacer creer que este mundo está evolucionando mucho de los valores que están en el manual de vida. Estamos viendo todas esas cosas, ¿no? Esos cambios. Vamos a ver la placa próxima, la próxima placa. Dice, creer que la Biblia es un libro antiguo es no conocer a Dios y su planeta. Cuando a veces te dicen, no, pero eso ya, el que te dice que la palabra de Dios ya perdió eficaz, no tiene a Cristo en su corazón, porque esa es una mentira del enemigo. El pecado le llevó a Adán, el pecado le llevó a Adán a desobedecer a Dios. ¿Sabe cómo se llama? Independencia. Cuando dice las Escrituras, ustedes serán como Dios, cuando se acuerdan. Y quiero que presten atención, ¿se acuerdan cuando en Génesis Satanás tentó a Adán? ¿Qué le dijo? Dios le dijo, puedes comer de todo el árbol, pero de este árbol no coma. ¿Y qué es lo que hizo el hombre? Comió donde dijo que no debe comer. Ahora, ¿qué le dijo Satanás a Adán? Le dijo, si vos comés de este árbol, va a ser como Dios. Y ese como Dios es el minúscula. Que traducido literalmente en el original, cuando uno lee eso, dice, vos serás tu propio Dios. Y al ser tu propio Dios, vos vas a ser dueño de tu propio cuerpo, de tu propio pensamiento. O sea, eso le da una independencia al hombre de Dios. Porque el Dios, cuando uno se hace que yo soy dueño de mi vida, o yo soy dueño de mis decisiones, yo soy mi propio Dios, ¿de quién nos alejamos? Del verdadero Dios. Por eso, el pecado de Adán fue la independencia. Uno dice la desobediencia, la independencia. Porque querían ser independientes. Y fíjense en el sistema que hoy estamos viviendo. A un sistema que están sacando a Dios de la ecuación. Donde ahora te dicen, vos sos dueño del cuerpo. Vos ser lo que vos querés ser. Según cómo te sientas hoy, tú vas a hacer lo que vos te sientas. Y eso es un pensamiento satánico porque nos hace decir que nosotros somos nuestro propio Dios. Nosotros somos los que tomamos decisiones de nuestra vida y decidimos, yo soy dueño de mi vida, yo soy dueño de mi pensamiento, yo soy dueño de mi tiempo. Y cuando digo yo, estoy alejando de Dios. Por eso Satanás quería distorsionar la palabra de Dios y hacerlo engañar a Adán. Tengamos cuidado. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo tiempos donde todas las leyes, cuando la palabra dice, la palabra de Dios permanece para siempre, no cambia. Y cuando la palabra dice, no matarás, es no matarás. No, pero ahora te dice que tenés que abortar. Ahora, estamos cambiando totalmente. O sea, estamos desobedeciendo la palabra de Dios porque decimos que vivimos un tiempo donde hemos crecido como sociedad, como valores, y estamos decayendo en los valores. En la antigüedad, cada vez que se formaba un pueblo, una ciudad, lo primero que fundaban las leyes eran sobre la palabra, sobre la Biblia. De ahí estaban los valores. Hoy están sacando los valores. Lo que dice el manual de vida, y así no está yendo. Por eso no digan o no creamos cuando nos dicen que en este momento la palabra de Dios va perdiendo su eficacia. Entonces, ¿de quién me estoy alejando si yo soy Dios?
del verdadero Dios. Lo estamos cortando, cada tanto lo estamos cortando por el micrófono. Vamos a leer 2 de Timoteo, vamos a leer 2 de Timoteo, ya estamos terminando, vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice así la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, el manual de vida, esto que tenemos acá en mano, es útil para enseñar, para reunir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. La palabra de Dios nos prepara para esta vida. La palabra de Dios nos enseña para que podamos cambiar esas cosas oscuras que están en nuestra vida. La palabra de Dios, por eso es tan importante la palabra de Dios, para que nosotros podamos usarla. Y yo termino con este versículo esta mañana en Isaías. Vamos a leer Isaías capítulo 35, versículo 8.